Buenos días a todos nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos de San Felipe, que han tenido que celebrar su conferencia de esta manera. Todos estamos anhelando el día cuando regresemos a la normalidad y podamos reunirnos como el pueblo de Dios en su presencia para oír su voz. Pero ya hemos oído la exposición tan clara de don Osímedes en el primer estudio en cuanto a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Me toca a mí, con la ayuda del Señor, comenzar el estudio sobre la primera parte de esa semana número 70, desarrollar lo que va a suceder en esa primera semana. Entonces vamos a dar lectura a las porciones que nos han señalado. Primeramente Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otra porción es Mateo capítulo 24, leyendo desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora otra porción es Apocalipsis capítulo 6, comenzando desde el primer versículo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y yo oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Hasta aquí la lectura. Esperamos que el Señor bendiga su palabra. Hay otras escrituras que
tienen que ver con el tema que vamos a citar durante la exposición. Ahora, hermanos, en relación a esa primera mitad de la semana 70 de Daniel, vamos a tomar en cuenta 5 puntos. Primeramente, vamos a hablar de los antecedentes de la semana 70. Segundo lugar, vamos a pensar en el arranque de esa semana. En tercer lugar, vamos a notar los acontecimientos en la primera mitad de esa semana 70. En cuarto lugar, vamos a hablar de la abominación desoladora en la mitad de esa semana 70. Y por último, vamos a mencionar algunas aplicaciones o lecciones para nosotros en el tiempo actual. Primeramente, entonces, los antecedentes. Ya hemos oído una explicación de esa profecía tan importante en el libro de Daniel de parte de nuestro hermano Don Alcímedes, y creo que ha quedado bastante claro en nuestras mentes la explicación de esa profecía. Pero no sería malo un breve repaso antes de continuar. Allí en Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, tenemos esa porción clave tan importante para la interpretación correcta de la profecía bíblica. Tenemos ahí el plan profético de Dios. Primeramente, debemos recordar que tiene que ver con su pueblo. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tiene que ver con Israel, con Jerusalén. No tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. No se encuentra la iglesia en el Antiguo Testamento, sino solamente en figura. En este capítulo 9, al principio, vemos que Daniel estaba ejercitado en cuanto a los 70 años de cautiverio que Dios había profetizado por medio de Jeremías. Él leyó en los libros y se dio cuenta que esos 70 años estaban casi por cumplirse, habían de cumplirse. Y él comenzó un ejercicio en oración, y en respuesta a sus oraciones, Dios le revela este programa profético no de 70 años, sino de 70 semanas de años. Así es una profecía entonces que tiene que ver con el propósito de Dios en cuanto a su pueblo terrenal, en cuanto al pueblo de Israel. El Señor entonces indica a Daniel que va a haber un periodo de 490 años, es decir, 70 semanas de años, 70 veces 7 años. Y Él le dice cuándo va a comenzar ese programa. Va a comenzar con la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Luego le explica a Daniel que esas 70 semanas de años van a estar divididos en 3 partes. Habrá primeramente 7 semanas, es decir, 7 por 7, 49 años, durante el cual se iba a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego iba a haber un periodo de 62 semanas, que unido a las 7 semanas que ya se mencionaron, serían 69 semanas. Y esto sería, como dice el versículo 25, hasta el Mesías príncipe.
Entonces, estas 69 semanas de años, es decir, 69 por 7, 483 años, esta parte de la profecía ya se ha cumplido en una forma muy exacta, precisa. Exactamente el mismo día que se cumplieron esas 69 semanas de años, el Señor se presentó en Jerusalén como el rey, montado sobre un asno. Pero él fue rechazado y crucificado. Dice aquí, versículo 26 de Daniel 9, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora, este mismo versículo 26 indica claramente que habrá un intervalo entre la semana 69 y la última, la semana 70. Porque claramente, como ya hemos citado, dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea que la muerte del Señor Jesucristo fue después de cumplirse esas 62 que unido a los 7 primeros da 69 semanas. La muerte de Cristo no estaba en esas 69 semanas, fue después. Y además en ese mismo versículo 26 dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, hablándonos de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el pueblo, por el Imperio Romano. Eso tampoco está incluido dentro de las 69 semanas y tampoco forma parte de la última, porque la última semana comienza en versículo 27 y por otra semana. O sea que este versículo 26, si uno lo estudia así detalladamente, se da cuenta que tiene que haber entre la semana 69 y la semana 70 un intervalo. Ahora, ese intervalo es el tiempo actual que estamos viviendo, después de la muerte del Señor Jesucristo y antes de lo que tenemos en el versículo 27, la confirmación del pacto. Estamos en ese periodo actual que ha durado casi 2000 años. Es como si el reloj profético de Dios se ha detenido al concluir la semana número 69, 483 años. El rey se presentó, fue rechazado, y Dios, como dice en Romanos capítulo 11, Dios desechó temporalmente a su pueblo Israel, lo puso a un lado. Esas ramas naturales fueron descajadas para que fuesen injertados ramas del olivo silvestre, es decir, de los gentiles. Entonces, en ese intervalo entre la semana 69 y la semana 70, Dios está llevando a cabo otro programa que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, y ese tiene que ver con la iglesia, la predicación del Evangelio en todo el mundo, la salvación de millones de personas que forman parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Eso era un misterio escondido, y ese es el tiempo que estamos viviendo actualmente, en el intervalo entre la semana 69 y la semana 70. Ahora, cuando Dios termina ese programa de su iglesia, entonces se va a volver a comenzar el reloj profético, y se va a cumplir la semana que falta, la semana número 70. Entonces esa última semana espera su cumplimiento en el futuro. Y esa es la semana que tenemos descrita en el versículo 27 de Daniel capítulo 9. Por otra semana, dice allí. Es un evento todavía
futuro. Ahora, este versículo 27, que habla de esa semana de años, es decir, 7 años, un solo versículo aquí en Daniel capítulo 9, el versículo 27, habla de esos 7 años. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, al libro de Apocalipsis, esa misma semana de 7 años se describe con mucho más detalle entre Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, donde hemos leído, hasta el capítulo 19, versículo 10. Un total de 234 versículos que desarrollan lo que va a suceder en esa última semana de los 70. Un solo versículo en Daniel se explica en más detalle con 234 versículos en el libro del Apocalipsis. Entonces, ese es un pequeño repaso de esa profecía tan importante de las 70 semanas. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Se cumplieron 69 semanas de años hasta la presentación del Mesías príncipe, el Señor Jesucristo, entrando a Jerusalén en un asno, un pollino. Luego comenzó un intervalo entre esas semanas 69 y las 70, un tiempo que estamos viviendo actualmente, y luego en el futuro esperamos ver el cumplimiento de la última semana. Ahora, una vez entonces que Dios ha terminado con la iglesia y la iglesia ha sido arrebatada al cielo, ya se abre el camino para comenzar el reloj profético y así cumplir la última semana de los 70. Parece que no va a arrancar inmediatamente. Hay ciertas cosas que deben suceder antes del comienzo de esos 7 años. Por ejemplo, bueno, ya hemos dicho que el rapto tiene que suceder, pero después del rapto y antes del comienzo del año 70, de la semana 70, entendemos que el Señor va a salvar a aquellos 144,000, porque en Apocalipsis capítulo 7 vemos que la tribulación, los vientos, como dice allí, están detenidos para que no sople viento alguno sobre la tierra hasta que sean sellados en sus frentes estos 144,000 judíos. Entonces entendemos que después del rapto y antes de comenzar la semana 70 van a ser salvados estos 144,000 judíos que van a predicar el evangelio del reino en todo el mundo. También es necesario, por supuesto, que Israel esté otra vez en su tierra. Sabemos que Israel fue esparcido por todo el mundo y no estaba en su tierra por casi 2000 años, pero ya el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser una nación reconocida en el mundo y miles y millones de judíos ya han regresado a su tierra. Es una nación independiente, una nación democrática, y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque solamente así podrá confirmar un pacto con muchos. Ahora, también otra cosa que no es indispensable, pero que suceda antes del comienzo de la semana, es la construcción del templo. En Apocalipsis capítulo 11 habla de un templo que va a estar en Jerusalén. Ese templo no existe y por lo menos a la mitad de la semana, 3 años y medio después de comenzar la semana de años, tiene que existir un templo allí. Entonces es posible que aún antes de comenzar la semana ya ese templo haya sido construido. Todo esto indica que
la semana 70 de Daniel no va a comenzar inmediatamente después del rapto. Va a haber un tiempo que no conocemos cuán largo será, pero llegamos ahora al arranque de la semana. ¿Cuándo va a comenzar esa semana 70? Bueno, claramente Daniel capítulo 9 versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Lo que marca el principio de esa semana es la confirmación de un pacto. ¿Entre quiénes? Bueno, creo que allí en Daniel capítulo 9 versículo 7, por otra semana confirmará, está hablando del príncipe que ha de venir. Yo entiendo, tal vez un poco diferente de lo que ya hemos oído, que fue el pueblo de ese príncipe que destruyó la ciudad y el santuario. Pero el príncipe mismo es el príncipe que ha de venir. Es una referencia a aquella bestia, aquel dictador mundial que va a surgir. Va a ser del mismo pueblo que destruyó la ciudad y el santuario, es decir, el imperio romano. Entendemos entonces que ese príncipe es el que va a confirmar el pacto con muchos. Va a estar, el pueblo de Israel va a estar representado por aquel anticristo religioso, aquella segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, y van a confirmar este pacto, un pacto de protección para el pueblo de Israel. Eso va a marcar entonces el principio de esta semana 70. Ahora, también podemos relacionar esto con lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, 5 y 6. El Cordero comienza a abrir los sellos. Sabemos por lo que leemos allí que al comenzar a abrir el primer sello aparece este caballo blanco, y tenemos ahí una figura de ese poder engañoso de la bestia. Eso va a comenzar cuando el Cordero abre el primero de los sellos. Entonces, la semana número 70 va a comenzar con la confirmación de ese pacto, y eso va a ser como resultado de el Cordero comenzando a abrir los sellos. Ahora, en tercer lugar, ¿cuáles son los acontecimientos en esa primera mitad de la semana 70? O sea, esa semana 70, esos 7 años que todavía están por cumplirse, se dividen en dos mitades. El versículo 27 de Daniel 9 habla de la mitad de la semana, y hay varias referencias en Apocalipsis a ese espacio de tiempo, llamándolo 42 meses, que son 3 años y medio. Se llama también 1260 días, y también se llama tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, claramente las semanas 70, los 7 años, van a estar divididos en dos mitades. Me toca a mí solamente hablar de los acontecimientos en la primera mitad, los primeros 3 años y medio. Entonces, en esos primeros 3 años y medio van a suceder los eventos marcados por los sellos que el Cordero va abriendo, que hemos leído en Apocalipsis capítulo 6. El engaño de la bestia, la guerra y el hambre y la muerte por espada, hambre, y luego los que han perdido su vida por el testimonio que tenían en el quinto sello, y el sexto sello, el terremoto. Entiendo que estos sellos pues tienen que ver con esa primera mitad de la semana, los 3 años y medio. Otra cosa que ya hemos mencionado, pues los 144,000 que fueron salvos, judíos, ellos van a comenzar a predicar el Evangelio en todas las naciones en esa primera mitad de la semana.
Algunos piensan que hay evidencia de que los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis también van a dar su testimonio en esa primera mitad de la semana. Y hay una referencia en Daniel 11 a una invasión del rey del norte, que muchos también colocan cerca del final de esos 3 años y medio. Esos son los acontecimientos, entonces, ese tiempo que se llama en Mateo tiempo de tribulación, a diferencia de la segunda mitad, que es la gran tribulación. Pero en este primeros 3 años y medio habrá tribulación, tiempo terrible. Ahora, llegamos a hablar de la abominación desoladora que el Señor mencionó y que está aquí en Daniel capítulo 9 también, que marca la mitad de la semana. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, ¿qué va a suceder? Bueno, dice aquí en Daniel que el príncipe que ha de venir va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Parece que ese pacto permitió a los judíos comenzar otra vez los sacrificios en el templo. Bueno, al llegar a la mitad de la semana, las cosas van a cambiar. Algunos hablan de un pacto quebrantado, o tal vez sea que habían algunas cláusulas engañosas en ese pacto que ahora la bestia así implementa para poner fin a esos sacrificios. Y este es el momento también cuando, como mencionó el Señor, la abominación desoladora, cuando aquella bestia va a exigir adoración para sí mismo y va a colocar una imagen pues en el templo de Dios, una imagen de sí mismo, y obligar a todos a adorar esa imagen. Eso es lo que marca pues la mitad de la semana. También otro evento que ocurre a la mitad de la semana, creo que es lo que dice en Apocalipsis 2 en cuanto al diablo, que él es echado fuera de las esferas celestiales y echado a la tierra, y que tiene poco tiempo. Eso también creo que es un evento que va a ocurrir alrededor de la mitad de esa semana de año. Entonces esos son los acontecimientos y lo que va a marcar la primera mitad de la semana, terminando con la abominación desoladora, aquella idolatría, el colmo de la idolatría, cuando el resto de las religiones se eliminan y se exige adoración a la bestia. Ahora, hermanos, después de hablar de todo esto y antes de terminar, permíteme unos minutos más para aplicar todo esto a nosotros, aprender algunas lecciones para nosotros en el día de hoy, porque la profecía en la Biblia no es para llenar nuestra cabeza con conocimientos y teorías, sino para que tenga su efecto, nos enseñe a nosotros aprendamos lecciones para nuestra vida como creyentes. Y tengo algunas aplicaciones que quisiera así mencionar muy rápidamente. Primeramente, uno se maravilla cómo Dios tiene todo programado. En cuanto a la nación de Israel, Él tiene un programa de 490 años que ha venido desarrollando. Ya se han cumplido 483, es decir, 69 semanas de años. Falta una sola semana, 7 años más. Dios no se ha atrasado ni se ha adelantado. Él va a cumplir su programa con el pueblo de Israel. Cuando Él termine de cumplir su propósito en cuanto a la iglesia y seamos arrebatados, Dios va a volver a arrancar ese reloj profético y terminar con su propósito en cuanto al pueblo de Israel. Y así es con nosotros también. En cuanto a cada uno de nosotros, David pudo decir en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios no ha perdido el control. Él está llevando a cabo su programa. No se va a atrasar,
ni tampoco se va a adelantar. En segundo lugar, quiero pensar que en relación al pueblo de Israel, Dios ha revelado tiempos, ha establecido tiempos bien definidos. Ya hemos visto que Él profetizó que iban a ser 70 años en el cautiverio. Y luego, después que terminó el cautiverio, dio esa profecía a Daniel en cuanto a 70 semanas de años. Y uno ve cómo esos 7 años están divididos en 2 mitades exactamente, de 1260 días. Cuanto al pueblo terrenal de Dios, tenemos todas esas medidas de tiempo exactas. En cuanto al pueblo celestial de Dios, la iglesia, no hay ningún tiempo definido, indicado. Desde el principio de la iglesia, el pueblo de Dios estaba esperando la venida del Señor para arrebatarnos a su presencia. No hay ninguna fecha, no hay ningún tiempo definido. Tenemos que estar en la expectativa no hay ninguna señal que tenga que cumplirse antes de que venga el Señor para arrebatar a su pueblo. Otra cosa que podemos observar es que uno ve que la escena mundial se está preparando para esta semana 70 de Daniel. Como ya hemos indicado, es indispensable que Israel esté en su tierra, que pueda hacer un pacto con otro príncipe y así tiene su propio gobierno. Eso ya es una realidad. Ya por 70 años Israel ha estado en la tierra otra vez, aunque todavía incrédulos, y eso en sí indica que el escenario allá en el Medio Oriente se está preparando. Últimamente, naciones importantes del mundo han reconocido que Jerusalén es la capital. Hasta ahora la capital está en Tel Aviv, pero ellos han reconocido que Jerusalén es la capital, han mudado para allá sus embajadas. Entonces, todo eso nos indica que la escena para el cumplimiento de esta última semana se está preparando. Otra cosa que puede animarnos también, hermanos, pensando en aquellos 144,000 que el Señor va a salvar después del rapto, 144,000 de la nación de Israel. En este tiempo, cuando no podemos predicar como siempre en nuestros locales, uno podría pensar, bueno, pero ¿cómo va Dios entonces a salvar las almas si no podemos tener cultos? Pero ¿cómo van a ser salvos entonces esos 144,000? Porque la iglesia no va a estar aquí, no van a haber cultos de predicación, pero Dios puede salvar las almas todavía. Eso no nos exime de la responsabilidad de predicar el Evangelio cuando sea posible, pero Dios tiene otras maneras de obrar, y aún en el tiempo de hoy sabemos de muchas personas que han sido salvas, así no por haber asistido a cultos de predicación, sino porque han leído la palabra. Y los creyentes no van a llevar sus Biblias al cielo cuando venga el Señor. Y ahí estará la palabra para aquellos judíos que van a creer después del rapto. Y una cosa más es en relación a ese pacto que se va a hacer entre el príncipe que ha de venir y el pueblo de Israel en su incredulidad. Dice con muchos, porque no todos van a aceptar ese pacto, y los que no lo aceptan, un pequeño remanente, van a sufrir tremenda persecución. Pero nos recuerda la importancia, hermano, que nosotros tampoco debemos estar mezclándonos con el mundo político y entrando en compromisos y pensando que, como pensará el pueblo de Israel en aquel tiempo, que esa es la solución para sus problemas, hacer ese pacto, van a ser protegidos, y va a resultar que van a ser decepcionados. Y así también nosotros, hermano, que el Señor nos guarde de doblegarnos ante así este mundo, que como aquel rey de Sodoma dijo a Abraham, el mundo también todavía lo dice, toma para ti.
dame las personas, toma para ti los bienes. Pero Abraham no quiso entrar en ningún compromiso con ese rey malvado. Y así nosotros también debemos guardarnos de cualquier pacto, cualquier compromiso con el mundo político y este mundo en cualquier aspecto. Entonces espero, hermanos, que esto haya sido una introducción un poco larga tal vez, pero esperamos que los hermanos que van a añadir puedan aclarar mejor lo que no hemos así mencionado o aclarado en esta introducción. Buenas tardes, los hermanos me han pedido ayudar con un comentario sobre el tema, la primera mitad de la semana número 70 de Daniel. Habiendo oído la introducción del hermano Andrew, quiero solamente añadir algunos comentarios más, espero que sean de ayuda. Vamos a dividir los comentarios en 3 puntos. Los principales actores durante esta primera mitad de la semana, las principales acciones y luego algunas lecciones. Esta primera mitad de la semana la llamó el Señor Jesucristo principios de dolores. Los principales actores que encontramos que están relacionados con esta etapa, podríamos enumerarlo de esta forma. Primeramente, la bestia, según Apocalipsis 13, que sube del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta es la primera figura, el primer actor que está tomando las riendas durante esta primera mitad de la semana. Luego encontramos la bestia que sube de la tierra. También se llama el falso profeta. Y él, en armonía con la primera bestia, están controlando los asuntos de la política mundial. Podríamos también mencionar los 144,000 sellados, los siervos de Dios que están predicando el evangelio del reino durante este tiempo. Y deberíamos también nombrar los 2 testigos. Ellos también profetizan y ellos llevan a cabo su ministerio durante esta primera mitad de la semana. Los 10 cuernos o los 10 reyes también reciben autoridad juntamente con la bestia por 1 hora y luego la entregan a la bestia. Podríamos también mencionar la ramera. Ella está reinando, sentada sobre muchas aguas y sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Podríamos también mencionar los santos, estos que son el objeto de la persecución sin antecedentes, que reciben de parte de la primera bestia. Pero también podríamos mencionar los moradores de la tierra, aquellos que han escogido su morada en este mundo y se han identificado con ese príncipe, la primera bestia que ha de venir. Ahora vamos a denotar algunas de las principales acciones que encontramos durante esta primera mitad de la semana. En Apocalipsis 6, los primeros 4 sellos abiertos, reflejados en los 4 caballos y sus jinetes, se lanzan sobre la escena mundial, trayendo en primer lugar el caballo blanco. Hay una conquista sin precedentes por medios diplomáticos. Hay un arco sin flechas,
usando de un poder engañoso, logra una decepción perfecta. Alcanzó una meta que ha desafiado al mundo por milenios: la paz en el Medio Oriente. Su principal arma es la mentira. Esto es lo anunciado por Cristo en el Monte de los Olivos: muchos engañados. El segundo caballo es rojo y su jinete lleva la espada. Su misión es quitar la paz. Las guerras se multiplican, reflejando de nuevo las palabras de Cristo: guerras y rumores de guerras. El tercer caballo es negro y su jinete lleva una balanza. La escasez de la comida es severa y el racionamiento es drástico, y el hambre embarga al mundo. El cuarto caballo, amarillo, con dos jinetes aparentes, la muerte y el Hades. La muerte de una cuarta parte de la tierra, serán 2.000 millones de personas, por diferentes causas. Es la mayor de todos los tiempos. El quinto sello destaca la muerte o martirio de los santos en la primera mitad de la tribulación, esperando los de la segunda mitad. Continuando con este punto, vamos a mencionar 10 elementos que son destacados en cuanto a los acontecimientos en esta primera mitad. Primeramente, tenemos la confirmación del pacto con muchos por el príncipe. Las dos bestias se unen. Hay un pacto hecho entre ellos para la paz del Medio Oriente. En segundo lugar, podríamos mencionar la herida de muerte de esta primera bestia y su reaparición. Se dice de él luego: es la bestia que sube del abismo. Toda la tierra está cautivada por este acontecimiento. Su desaparición súbita y luego como un pseudo resurrección que él aparenta tener. Pero luego, en tercer lugar, tenemos la guerra declarada contra los santos y la aparente victoria. La bestia los vence, ellos mueren. Él actúa en armonía con la ramera. Ella está ebria de la sangre de los santos. Luego tenemos otra acción de esa primera bestia. Se destaca una boca que está hablando grandes cosas, blasfemias. Él está cautivando el mundo entero con sus palabras. Los tiene prácticamente hipnotizados. Luego tenemos el servicio de los 144,000. Son siervos de nuestro Dios. El evangelio del reino es predicado en todo el mundo. Detrás de la escena política está esta escena de servicio para Dios. El evangelio es predicado. Luego tenemos el testimonio de los dos testigos. Ellos están profetizando y ejecutando juicios en este mundo. Pero luego tenemos, llegando ya al final de la primera mitad de la semana, la muerte de estos dos testigos. Y a los 3 días y medio, su resurrección para el asombro del mundo entero. Parecía que habían alcanzado la victoria sobre ellos, pero Dios los arrebata para el cielo. Luego
en este punto de la mitad de la semana tenemos la abominación desoladora. La bestia sentado en el templo y en su ausencia su imagen allí puesto en el templo, capaz de matar al que no lo adora. Pero entonces, en noveno lugar tenemos la ramera. Ella es aborrecida por aquellas 10 naciones. Luego es desolada, desnuda y quemada. Creemos que esto ya viene en la conclusión de esa primera mitad de la semana. Pero también tenemos la actuación de los 10 cuernos. Ellos primeramente están gobernando con la primera bestia, pero luego ellos entregan su poder a la bestia para que él asuma el pleno control. Ahora vamos a notar brevemente algunas lecciones que podemos aprender de estos eventos proféticos que ya hemos mencionado. La maldad multiplicada puede enfriar a nuestro amor. No podremos permitir que nuestras mentes se ocupen de las corrientes de los acontecimientos mundiales, nada más. Debemos vivir cerca de aquel que nos amó y de aquella cruz donde padeció. Debemos ocuparnos con él más y más y no estar preocupados por la maldad que se ha multiplicado en nuestro entorno. Pero en segundo lugar, una lección importante es que no nos debemos dejar llevar por los vientos doctrinales que pudieran ser muy convencedores, pero son manejados por la serpiente astuta o el padre de mentira. En tercer lugar, una lección muy importante que debemos aprender es que no debemos bajar la guardia en la misión tan urgente que nos ha sido encomendada, predicar el Evangelio. En este tiempo de gracia, qué importante es mantener en alto este mensaje de vida. Pero, en cuarto lugar, debemos estudiar más profundamente la palabra y saber cómo actuar en cada circunstancia. Sus advertencias no han sido teorías sin razón, y la palabra de Dios nos enseña cuál debe ser nuestra acción frente a cada acontecimiento. El Señor nos ayude pues y Él bendiga su palabra. Vamos entonces a dar continuidad a los estudios que se están llevando a cabo. Este es el segundo estudio. Tiene como título Principio de Dolores, la tribulación. Quiero primeramente manifestar mi complacencia de tener como compañeros a nuestros amados hermanos Turkington. Y sentimos la ausencia de uno que conformaba también el grupo, como era mi tío Alirio. Habría sido un placer escuchar la ayuda, la contribución que él hubiese dado en este estudio. Como se indicó a David de parte de Jonatán, mañana será luna nueva y tú serás echado de menos. Tu silla quedará vacía y tú serás echado de menos. Ya comenzamos a echar de menos a un hombre de Dios que estaba también con responsabilidad de contribuir en este estudio. La parte que a mí me corresponde tiene que ver con
la diferencia de nombres. Hay expresiones en el Antiguo Testamento, día de Jehová, en el Nuevo Testamento, día del Señor, y hay otra expresión que quieren que se lleve a consideración, y es el tiempo de angustia para Jacob. Para cada una de estas expresiones, día de Jehová, día del Señor y tiempo de angustia para Jacob, ha sido sugerida una porción para cada expresión. Entonces vamos con la primera expresión, día de Jehová. Hay muchas en el Antiguo Testamento, pero solo vamos a utilizar la expresión de Isaías, capítulo 13, fue la que han sugerido. Isaías, capítulo 13, y el versículo 6 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Vamos a extendernos un poquito más porque la expresión se vuelve a repetir en el versículo 9. Y el versículo 9 dice, he aquí, el día de Jehová viene. ¿Cómo es ese día? Dice, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Vamos a la otra expresión, día del Señor, y han sugerido la lectura en segunda carta a los tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La expresión aparece en el versículo 2 al final, pero vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Allí está la expresión, el día del Señor. Y ellos habían pensado que estaba cerca, incluso literalmente, esa expresión está cerca es llegó ya. Ellos creían que ya había llegado el día del Señor. Y vamos a la última expresión que quieren que se estudie, el tiempo de angustia para Jacob. Y para ello vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 30. Jeremías, capítulo 30 y versículo 7, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces hasta aquí estará bien la lectura, esperando que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Estamos haciendo consideraciones de estas tres expresiones, día de Jehová, día del Señor y tiempo de angustia para Jacob. Queremos indicar que la expresión en el Antiguo Testamento usada es día de Jehová y la expresión en el Nuevo Testamento usada es día del Señor, pero se refiere al mismo día. La palabra Jehová, cuando se cita en el Nuevo Testamento, se sustituye por la palabra Señor. El Espíritu Santo que inspiró a aquellos santos hombres, cuando utilizan textos del Antiguo Testamento donde aparece la palabra Jehová, entonces ellos la sustituyen por la palabra Señor. Es la palabra curio, es la palabra Señor y tiene que ver con Jehová. Yo recuerdo con aprecio al doctor Thompson leyendo las escrituras públicamente del Antiguo Testamento, y en cada porción donde aparecía la palabra Jehová, él la sustituía, como se hace en el Nuevo Testamento, por la palabra Señor. De manera que de antemano podemos indicar que se está haciendo mención al mismo día, solo que en unas ocasiones es la mención en el Antiguo Testamento y en otras ocasiones es la mención que se hace en el Nuevo Testamento como día del Señor. Muy grosso modo, dando algo de respuesta a qué significa el día del Señor o día de Jehová, es la expresión bíblica privilegiada para designar la intervención solemne de Dios en la historia. Con frecuencia se abrevia
en el día o aquel día. Esta intervención va revestida de una faceta de ira o de castigo. Se habla del día del juicio o día de la cólera. Es el día donde el Señor ha de ser exaltado y en contraparte el hombre va a ser humillado. Es la verdad que se menciona en el capítulo 2 del mismo profeta Isaías, donde se indica en el versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y entonces, ¿qué? Dice, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y esa misma verdad se menciona en el versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Altivez de los hombres, soberbia de los hombres, en un caso abatida, en otro caso humillada. Aquellos que son mencionados en el Apocalipsis como los moradores de la tierra, que pensaban que podían vivir sin Dios, ahora en su enaltecimiento, su altivez, su soberbia, ellos son abatidos, ellos son humillados. Esto como especie de abreboca en el Antiguo Testamento indica el tiempo en que Dios hará plena justicia en la historia humana. Y en el Nuevo Testamento se habla de la venida del Señor, ya no en humildad de la encarnación, sino en la gloria de su condición de Dios que lleva a su plenitud los propósitos divinos en el universo. Entonces, vamos a tomar a consideración la primera porción bíblica que ha sido sugerida, donde se menciona a lo menos en 2 ocasiones el día de Jehová, en los versos 6 y en el verso 9 de ese capítulo 13 de Isaías. Es una profecía que guarda relación con Babilonia y el término de su imperio a causa de los medos. Eso se expresa con claridad en el versículo 17, dice, he aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocultarán de la plata, que no se ocuparán de la plata, ni de codiciar oro. Y el versículo 19, porque dice, yo despierto contra ellos a los medos, y uno se pregunta, ¿quiénes son ellos? Ellos son, en el versículo 19, Babilonia. Dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó. De manera que la profecía en su contexto inmediato tiene que ver con Babilonia y su invasión por parte de los medos. Eso tuvo un cumplimiento en el libro del profeta Daniel en el capítulo 5. Allí se dice, por ejemplo, en el versículo 28, la escritura que había en la pared era Pérez, y dice, tu reino ha sido roto. Eso se le dijo a Belsasar y su imperio babilónico de los caldeos. Y él dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y en el versículo 30 se dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Ahora, la misma porción en el capítulo 13 de Isaías nos muestra que era una profecía de doble cumplimiento. Uno parcial cumplido en Daniel capítulo 5 y otro total y definitivo, completo, narrado en el libro de Apocalipsis. El versículo 11 da una escala mucho más amplia que va más allá de Babilonia, es una escala mundial. Allí dice, y castigaré al mundo. Ya no es solamente Babilonia, hay un doble cumplimiento, un cumplimiento total que tiene que ver con el juicio del mundo entero. Y castigaré al mundo, y dice las razones, dice, por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Tal cual como se le indica a la iglesia en Filadelfia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 10, allí se le dice sobre la hora de prueba que ha de venir sobre Babilonia, no, sobre el mundo entero. Entonces, ambas expresiones, castigaré al mundo y la hora de prueba
que ha de venir sobre el mundo entero. En este texto de Isaías 13 se mencionan varios adjetivos que describen cómo es ese día de Jehová. Va a ser un día de asolamiento del Todopoderoso. Eso es lo que indica el versículo 6 al final. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En el versículo 9 será un día terrible. Él dice, el día de Jehová viene, ¿y cómo es ese día? Él dice, terrible. ¿Y cómo es ese día? Dice, y de indignación. ¿Y cómo es ese día? Dice, y de ardor de ira. Y al final dice, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En el versículo 11 dice, no solo será un día terrible de indignación y de ardor de ira, sino un día de castigo. El versículo 11 dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y es la misma verdad del capítulo 2, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, son adjetivos que califican, que describen cómo va a ser ese día. Dios está interviniendo para juzgar el pecado tanto de Israel, su pueblo terrenal, como del mundo entero. De Israel, por cuanto despreció al Mesías, su rey, y ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Y en la parábola se dice, no queremos que él reine sobre nosotros. Es la verdad que dice, mas los suyos no le recibieron, hablando de Israel y su desprecio. Y es un juicio contra las naciones, a las demás naciones del mundo, conocidos en Apocalipsis como los moradores de la tierra, por cuanto han mostrado su desprecio por el que vino del cielo, ocupados únicamente con lo terrenal. La segunda porción que ha sido sugerida para referirse al día del Señor, allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2, habla de día del Señor. Y es una referencia al mismo día de Jehová con el cual nos hemos estado ocupando. Había una falsa enseñanza de que ese día ya había llegado. Y el apóstol Pablo en su primera carta indica que antes de que llegue el día del Señor, mencionado en el capítulo 5, en el capítulo 5 y versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón de la noche. Antes de mencionar el día del Señor viniendo, como ladrón en la noche, primero debe acontecer lo que ha sido antecedido en lo que escribe el apóstol en el capítulo 4 y en el versículo 5, y que es conocido allí como la venida del Señor. Él dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, allí no es el día del Señor, aquí es la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces este es el arrebatamiento, la venida del Señor Jesucristo, que antecede ese otro día que se menciona en el capítulo 5 y versículo 2 como el día del Señor que viene como ladrón en la noche. Pero no solo era necesario que ocurriera primero la venida del Señor Jesucristo por su iglesia antes de que llegue el día del Señor, también en el contexto que él está explicando en esa segunda carta y capítulo 2, él menciona que antes debe acontecer un evento. Él dice allí, es necesario que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Él dice allí en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. El día del Señor no vendrá, su segunda venida en gloria no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene que primero manifestarse el anticristo antes que Cristo venga en su gloria. Y para esa venida de Cristo en gloria hay muchas señales
que son necesarias que se cumplan primero y que tienen que ver con ese periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces, teniendo claro esto, queremos también indicar que es necesario que el día de Jehová o el día del Señor se explique que no es un día, no hace referencia a un día de 24 horas. Por lo general, los días de 24 horas cuentan con un número o un ordinal que antecede la palabra día. Por ejemplo, cuando uno llega al Evangelio escrito por Juan, en el capítulo 1, hay varias menciones a esa palabra día. En el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, el siguiente día. La palabra día va antecedida por la expresión el siguiente. En el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y en el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces la palabra día antecedida por la expresión el siguiente. Cuando llegamos al capítulo 2 y el versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Esas expresiones que anteceden la palabra día indican que se está haciendo mención a un día de 24 horas, al siguiente día, pero en el capítulo 2, al tercer día. Ese número antes, tercero, antes de la palabra día indica son días comprendidos por 24 horas. Pero cuando estamos hablando de el día del Señor o el día de Jehová, esa expresión día está hablando de un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo en relación al día de Jehová va antecedido por, o día del Señor, va antecedido por 2 días. Antes de que llegue el día de Jehová, hay 2 días que deben llegar primero. El primero tiene que ver con un periodo de tiempo conocido como el día de la salvación. Ese está citado en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 2. Él dice allí, en día de salvación te he socorrido. Y termina diciendo, he aquí ahora el día de salvación. Ese día de salvación está comprendido entre el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 y el arrebatamiento de la iglesia mencionada en primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Es lo que conocemos como esta dispensación de gracia donde Dios está dispuesto y quiere perdonar el pecado. El otro día que antecede al día del Señor es el día de la redención. Ese día está mencionado en Efesios capítulo 4 y versículo 30. Allí dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ese día de la redención está haciendo mención a la venida del Señor por su pueblo, donde el creyente será librado de la presencia del pecado y siendo llevado al cielo en el rapto de la iglesia. Ahora bien, se encuentra también en las Escrituras otro día, es el día de Cristo, y como ejemplo en Filipenses 1 y 10 mencionamos, y allí dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y en el capítulo 2 y 16 dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Y ese día tiene que ver con el intervalo de tiempo entre la venida del Señor al aire por los santos, el rapto, y su venida a la tierra con los santos, conocido como su segunda venida en gloria. Es el mismo intervalo de tiempo de la tribulación sobre la tierra, es decir, la última semana de Daniel comprendida por 7 años, los 3.5 primeros años conocido como la tribulación o principio de dolores y los últimos 3 años y medio conocido como la gran tribulación. El día de Cristo guarda relación con los sucesos que se llevan en el cielo,
como lo son el rapto en las nubes, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que tienen que ver con la iglesia y no con Israel. Los sucesos que tienen que ver con Israel se relacionan con la tierra y son los que dan inicio al día de Jehová o día del Señor. El día del Señor es el intervalo de tiempo comprendido entre el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el final del capítulo 20 del mismo libro. Es decir, desde la apertura del primer sello hasta el juicio del gran trono blanco en el capítulo 20. Comienza con juicio y termina con el día del juicio. Llamamos ese día del juicio porque se llevan a cabo varios juicios. Se lleva a cabo el juicio de los ángeles que no guardaron su dignidad, según lo expresa Judas en el versículo 6, y guarda también relación con otro juicio, un juicio o destrucción de la creación entera, como lo conocemos por segunda carta de Pedro, en el versículo 3 y 10, y versículo 11 también, donde se dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es el mismo día que se ha hecho mención y que ya hemos citado en la primera y en la segunda carta a los tesalonicenses. Y dice, aquí se está refiriendo a la última etapa, y dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las tierras y las obras que en ellos hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, etcétera. Pero finalmente el juicio que se lleva a cabo en ese día de juicio es el juicio de los seres humanos en el gran trono blanco. En el capítulo 20 y en el versículo 12 dice, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ese día del Señor puede dividirse en tres partes, en su comienzo, en su continuación y en su culminación. Pensando en su comienzo, abarca todos los eventos de la tribulación, terminando con la batalla de Armagedón, mencionada en Apocalipsis capítulo 19. Pero en cuanto a su continuación, ese día también está involucrado en todo el periodo del reinado milenario del Señor. Y pensando en su culminación, abarca ya los juicios que hemos venido mencionando de los ángeles, de la creación y del gran trono blanco. Cuando ya se han llevado a cabo todas estas tres etapas de comienzo, continuación y culminación, entonces se termina el día del Señor o el día de Jehová y se da paso a lo que conocemos como el día de Dios. Habiendo terminado el día del Señor, llegamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis y allí se está mencionando el día de Dios o lo que es conocido también como el estado eterno. Ese Apocalipsis capítulo 21 comienza diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En cuanto al día de Jehová o día del Señor, las Escrituras lo describen de varias maneras. Lo describe como día de venganza. Me ha enviado a proclamar el día de venganza de nuestro Dios, dice el profeta Isaías en el capítulo 61 y versículo 2. Es conocido también como un día de ira. Por ejemplo, Juan el Bautista, en su predicación, él indicó quién os enseñó a huir de la ira venidera, en Mateo capítulo 3 y versículo 7. Y como ya hemos leído en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el versículo 10, él habla de Jesús. ¿Quién nos libra de qué? De la ira venidera. Y quiero también hacer mención a esta otra expresión que aparece en esa primera carta, pero ahora en el capítulo 5 y en el versículo 10, él dice allí, o más bien versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, refiriéndose al día de Jehová o al día del Señor, sino para alcanzar salvación. Antes de que ese día llegue, alcanzamos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es conocido también como un día de indignación. En Isaías capítulo 26 y versículo
20 dice, Jehová está irado contra todas las naciones, indignado, aquí está la expresión, contra todo ejército de ellos. Es conocido, y hacemos mención allí porque el mismo Sofonías en el capítulo 1 hace muchas descripciones acerca de ese día, muchos adjetivos que lo califican, y es conocido allí como un día de tinieblas y de oscuridad en el capítulo 1 y en el versículo 15. Él dice, ya para el final, dice, día de tinieblas y de oscuridad, pero antes de mencionarlo como día de tinieblas y de oscuridad, él dice, es día de ira aquel día. 1, 2, día de angustia. 3, día de aprieto. 4, día de alboroto. 5, día de asolamiento. 6, día de tinieblas. 7, día de oscuridad. 8, día de nublado. 9, día de entenebrecimiento. Y 10, día de trompeta y de algazara. Y descripciones sobre ese día. Pero queremos terminar indicando que es un día de angustia. Y eso nos da pie para entrar en la otra expresión, tiempo de angustia para Jacob. Daniel capítulo 12 y versículo 1 dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Y Jeremías capítulo 30 y versículo 7, que fue la porción que ya leímos, él dice, cuán grande es aquel día, en signos de admiración. Tanto, es tan grande que no hay otro semejante a él. ¿Y qué es? Es tiempo de angustia para Jacob. Pero termina diciendo, pero de ella será librado. Entrando en esa última expresión, tiempo de angustia para Jacob, entendemos que es un tiempo comprendido dentro del mismo día de Jehová, y que solo está dando otra característica del mismo, la cual indica que este periodo tiene como centro de atención para Dios su pueblo terrenal. Por eso habla de Jacob. Tiempo de angustia para quién? Él dice para Jacob. Jacob es su centro. Pero también indica que va a ser un tiempo de disciplina para su pueblo. Por eso se habla de la angustia para Jacob. Tiempo de angustia. Es un tiempo de angustia, es un tiempo de disciplina, de castigo para la nación. Por eso habla de castigarle en el versículo 11. Él dice allí, sino que castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, hablando de la nación de Israel. Pero al final, la buena noticia, lo positivo, es que de ella será librado. De manera que no solo tiene que ver con día de ira, no solo tiene que ver con día de venganza, no solo tiene que ver con día de indignación y de tinieblas y de angustia, sino que es un día de liberación y de salvación. Pero al final, la buena noticia es que de ella seré librado. Y como dice el versículo 7 al final y en el versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, finalizada la tribulación, cuando todas las naciones se reúnan para exterminar a la nación de Israel, el Señor hace su aparición para librarles. Por eso dice el versículo 11, y destruiré a todas las naciones, pero a ti no te destruiré. Es lo que se percibe en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y es el cumplimiento de Sofonías capítulo 3, y esa expresión tan hermosa en el versículo 17. Al final de esa tribulación de 7 años, entonces se cumple lo que dice el versículo 17 del capítulo 3 de Sofonías. Jehová está en medio de ti. Eso es Jehová Sama, Jehová está aquí. Y dice poderoso, este es El Shaddai, el Todopoderoso. ¿Y qué va a hacer Él? Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Y continúa entonces con el periodo del milenio. Pero quiero indicar que en los tratos de Dios, la prioridad la ha tenido la nación de Israel antes que los gentiles. Por eso en la comisión
que se le da a los 12 en Mateo capítulo 10 y versículo 5, las instrucciones eran: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes, ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ello los coloca de primero en la hora del juicio, como lo indica Romanos capítulo 2 y versículo 9 y versículo 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y dice, el judío primeramente y también el griego. Cuando se habla de juicio, cuando se habla de tribulación, cuando se habla de angustia, el judío primeramente y después los gentiles y también el griego. Pero en el versículo 10, cuando se habla de la exaltación, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y aquí menciona la misma idea. Al judío primeramente, va de primero los judíos, y también al griego. Es la verdad de que al que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Pero terminamos con una lección práctica sobre el tiempo de angustia para Jacob. Y es precisamente el texto de Hebreos capítulo 12 y versículo 11. Allí dice, en verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es exactamente la historia de la nación de Israel y lo que ha de ocurrir con su remanente. La disciplina en esos 7 años termina con un pueblo restaurado, que está entonces en condiciones, habiendo recibido a su Mesías Rey, de disfrutar del milenio. Que el Señor bendiga su palabra.